Hola amigos, en este video vamos a explicar cómo funciona un transformador siempre de energía alterna, como reductor y como aumentador de voltaje. En este caso teníamos conectado nuestro medidor de impedancia a la bobina y les vamos a explicar que la mayoría de transformadores trae su diagrama interno, el cual es la bobina primaria y la bobina secundaria. Ahora, la bobina primaria nos dio el valor de 1.8 hercios. Significa que esa bobina es alta en impedancia. Ahora bien, como sabemos que es alta en impedancia, vamos a medir las bobinas secundarias. Como podemos ver acá, este es el diagrama de las bobinas. Así que vamos a hacer caso a las indicaciones que están acá para poder poner nuestros conectores y poder saber cuál es la impedancia de las bobinas. En teoría, una bobina secundaria tiene que estar dada en milihenrios, porque, como sabemos, él es un reductor de voltaje, porque dependiendo del valor de la bobina, así es el voltaje que va a tener de salida. Como podemos ver acá, lo teníamos en escala de hercios, lo vamos a ir buscando para llegar al valor nominal, que el valor nominal está dada en mili. Como tenemos el ejemplo acá, está en 37.9 milihenrios. Significa que el voltaje va a ser de acuerdo o directamente proporcional a la capacidad de la impedancia de la bobina. Si nosotros tenemos milihenrios, vamos a tener una reducción de voltaje. Entonces, si nosotros tenemos hertz, vamos a tener un incremento de voltaje. Eso muchas veces nos logra confundir porque cuando nosotros trabajamos con un transformador como reductor de voltaje de corriente alterna, o lo podemos trabajar a la inversa, que es un elevador de voltaje. Tenemos un ejemplo muy común que es un flyback, que es un elevador de voltaje, pero en este caso el flyback lo utiliza para elevar la frecuencia de un transistor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasarnos al segundo embobinado. Y cuando nos pasamos al segundo embobinado nos damos cuenta que también está dado en milihenrios. Eso significa que si tenemos una cantidad menor a la anterior, significa que en esa bobina específicamente va a haber un voltaje menor que el anterior que nosotros vimos. Espero no confundirlos porque a veces estos términos son un poco confusos. Pero vamos a tomar todos los apuntes acá como nuestra referencia y vamos realmente a ver los cambios que se van a dar con respecto al voltaje que vamos a ingresarle. Ahorita vamos a hacer las pruebas. Ahora bien, pasamos a las pruebas. Tenemos soldado o estañado la parte de la bobina primaria, la cual le vamos a conectar 110. Vamos a identificar la bobina secundaria, la cual es la que tenemos con nuestros conectores, y la vamos a ingresar a nuestro medidor o nuestro multímetro, en el cual vamos a ver el efecto de reducción, porque si le conectamos en la bobina primaria dada en hercios el voltaje de entrada, el voltaje de salida van a ser 5.5 voltios. Significa que de 110 voltios hace que teníamos, lo estamos reduciendo a 5.51 voltios. Entonces podemos definir, como tenemos acá el apunte, que la bobina o la impedancia era de 4.5 milihenrios, va a ser menor el voltaje. Estábamos teniendo que el voltaje era 5.5. Entonces significa que si yo tengo la siguiente bobina que me mide 37.8 milihenrios, yo lo cambio acá, tendría que tener un valor mayor al que tuve con la bobina con impedancia de menos capacidad. Significa que le vamos a meter 110 a la primaria y en esa tendría que tener un valor más alto que el de 5.5. Ahora bien, tenemos 16.5 voltios. Eso significa que el valor de la impedancia de la bobina es directamente proporcional al voltaje que tiene de salida. Como todos sabemos, el transformador trabaja por medio de inducción, así que una bobina induce hacia la otra, a menos que la bobina tenga tap central, se divide por la mitad y sería un medio de entre extremo y extremo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora podemos concluir
que estas pruebas son 100% efectivas para reducir el voltaje en un transformador. Ahora, en esta parte trabajaremos la forma inversa, en el cual tenemos el transformador y tenemos acá un transformador que vamos a ocupar para poder reducir el voltaje, para ingresárselo al transformador que tenemos de prueba, y vamos a ver que el voltaje que está reduciendo el transformador número 1 que tenemos acá era de 13 voltios AC. Entonces, al ingresarlo, esos 13 voltios en energía alterna reducido al secundario del transformador que estamos trabajando, ese hará en sí el dichoso fenómeno llamado elevación de voltaje. Ahora, la bobina primaria del transformador está calculada para poder elevar el voltaje hasta 110 voltios. Entonces, como ponemos acá en nuestros apuntes, que los 13 voltios al ingresarlos al transformador 2 tiene en teoría que elevarlo. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarla en la bobina secundaria. Como tenemos acá el diagrama que estamos viendo cuáles son, de anteriormente ya las habíamos medido, vamos a trabajar esto con la bobina que nos midió 37.8 milihenrios. Vamos a soldarlo con el famoso amigo de todo técnico que es el cautín, y este lo conectamos sin importar la polaridad porque sabemos que es una energía alterna y la bobina se comporta como elevador. Vamos a conectar nuestro medidor de voltaje hacia la bobina primaria. Conectamos nuestro 110 y en teoría tiene que elevarla. Vamos a comprobarlo de esta manera al conectarlo. Como pueden ver, él ya elevó el voltaje de entrada. Eso sí, tenemos que tener cuidado porque la bobina está calculada con respecto al material, que puede ser muchas veces alambre de cobre o puede ser muchas veces un alambre esmaltado. Entonces tenemos que tener cuidado de no exigirle mucha corriente a esto. Por otro lado, tenemos también que recordarles que teníamos una anterior publicación en Ritza, la cual era conociendo el transformador, y en este caso el video o el remake de este tutorial es conociendo el funcionamiento del transformador, en el cual hemos mostrado ejemplos fáciles, prácticos y muy sencillos para poder comprender cómo se comporta un transformador tanto con su bobina primaria como secundaria.